Buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes que están allá en casita, seguramente disfrutando de este delicioso calor, ¿verdad? Es una bendición estar juntos, aunque sea virtualmente, ¿verdad? Pero tenemos la libertad y la bendición de hacerlo. Espero que usted esté con su familia, ¿verdad? Ahí con todo gozo, con toda alegría, haya alabado al Señor, haya adorado al Señor, con esos cantos tan preciosos de alabanza y con esa adoración, ¿verdad? Tan intensa, y esa adoración que nos llega hasta lo profundo del corazón cuando estamos verdaderamente enamorados del Señor, ¿verdad? Yo espero que allá en su casita, mi amado hermano, mi amada hermana, tenga, como siempre le aconsejo, tenga usted su libreta, pluma, lápiz, para anotar, ¿verdad? Hoy tenemos doctrina bíblica, hoy es miércoles, y usted sabe que cuando un maestro, en este caso yo, ¿verdad? Damos algún tema, siempre el tema lo enriquecemos, ¿verdad? Con bastantes citas bíblicas para que usted tenga la oportunidad de volver a repasar lo que usted anotó y usted saque sus propias conclusiones, ¿verdad? Yo le doy a usted la espiga, le doy la harina para que usted haga su pan allá en su casita y lo pueda disfrutar con su familia. Esto es muy importante, ¿verdad? Que usted anote las citas bíblicas, ¿verdad? Y aún vaya haciendo usted su compilación de mensajes. Y de ahí pueda usted extraer el día de mañana cuando se le pida alguna cápsula o que usted enriquezca esta plática, este mensaje, ¿verdad? Con lo que Dios le dé a usted. Y yo creo que lo que dice la palabra de Dios, que Dios nos trae una revelación personal a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que esté preparado con su libreta, esté preparado con su pluma, ¿verdad? Y oremos al Señor para que nos traiga la revelación, que nos traiga la porción de pan de esta noche. Lo que el Señor desde la eternidad, desde el Olam, ¿verdad? Predeterminó antes de la fundación del mundo, que íbamos a platicar hoy, que íbamos a ministrar hoy. Pedirle al Señor que nos dé esa revelación de su bendita palabra. Allá en su lugar, allá en su casa, allá en su sala, ahí donde está usted, le invito a que cierre sus ojos y me acompañe a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, por la libertad y la bendición que tenemos de estar, aunque sea virtualmente, pero reunidos. Señor, unidos en un mismo espíritu, en un mismo corazón, en un mismo sentimiento. Señor, teniendo la bendición de acercarnos a tu trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Señor, la palabra que tú has predeterminado desde antes de la fundación del mundo para este día y para esta hora, que nos sea entregada, Señor, a través de la revelación de tu Espíritu Santo. Señor, nos disponemos a abrir nuestro corazón, a abrir nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro entendimiento, Señor, para que como ese rocío, Señor, cae en la tierra y viene a alimentarla y viene a refrescarla, tu palabra, Señor, en esta noche venga a ser en nosotros aquello que tú has determinado, Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu fidelidad y te bendecimos en ese nombre, Señor, en el cual no solamente tenemos salvación, pero tenemos sanidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues la semana pasada yo les estuve compartiendo que Dios se mueve en base a propósitos, ¿verdad? Y Dios se mueve en base a los propósitos y nos mete en determinados procesos para alcanzar ese propósito. Yo le leí, ¿verdad? Le compartía el miércoles pasado acerca de lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, cuando dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le reciben, dice la palabra del Señor, les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea que en promesa tenemos dos cosas. En promesa tenemos el llegar a ser hijos de Dios
Y en promesa tenemos también la salvación por medio del arrebatamiento, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios porque estos días que hemos estado confinados, hemos estado recluidos, pues yo me he metido más con el Señor que lo que normalmente hago. Y el Señor me ha estado hablando mucho acerca de los acontecimientos que no son un secreto ni son una revelación personal. Dios le ha estado revelando a Ministerios Ebenecer, nuestra red de iglesias, y a los ministros, cómo estamos apuntando todos en un mismo espíritu acerca de las señales antes de la venida de Cristo, las señales antes de la traslación de la iglesia, ¿verdad? Y yo quiero compartirles en esta noche algo que es de suma importancia, porque hablar del arrebatamiento de la iglesia conlleva muchos factores y conlleva muchas cosas que están en la Escritura. Yo en esta noche quisiera hablarle acerca de los escenarios, ¿verdad? Los 7 escenarios que tienen que moverse antes de que Cristo venga por nosotros. Tenemos la promesa de irnos con el Señor, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, estos 7 escenarios tienen que ver con los primeros 4 jinetes de Apocalipsis capítulo 6 y tiene que ver con los acontecimientos que nos enmarca el Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Yo quisiera que empecemos a ver algunas citas bíblicas para ir entrando al tema, ¿verdad? Pero antes yo quisiera hablarle de los 7 escenarios. Los 7 escenarios que tienen que ser involucrados y tienen que ser afectados antes del arrebatamiento son los siguientes. Escenario tierra, escenario Israel, escenario mundo, escenario Babilonia, escenario cosmos, escenario iglesia y escenario familia. Estos 7 escenarios, vuelvo a repetir, de alguna manera o de otra manera tienen relación antes del levantamiento de la iglesia, antes del arrebatamiento de la iglesia. Estos 7 escenarios tienen que ver de alguna forma o de alguna manera van a ser afectados. Y quisiera entrar directamente al tema, ¿verdad? Y yo quisiera que veamos, vamos a estar moviéndonos en dos libros. Vamos a estar moviéndonos en el Evangelio de Mateo capítulo 24 y en Apocalipsis en el capítulo 6. Muy bien. Y quiero que veamos el sello número 1. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. El primer caballo que mira Juan y el primer sello, dice Juan que miró un caballo blanco y había un jinete sentado en ese caballo, estaba montado. La característica es que tenía un arco, pero no tenía flechas. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. De aquí podemos hablar muchas cosas, pero yo le decía en la ocasión pasada que este jinete que anda con un arco llevaba una aljaba, pero no llevaba flechas. Y la Biblia dice, ¿verdad?, en un versículo de la palabra del Señor, que los hijos son como saetas en la aljaba. Entonces este jinete, ¿verdad?, el caballo blanco, anda por todo el mundo reclutando jóvenes para el movimiento del ecumenismo. Mire qué importante. Muy bien, más adelante vamos a hablar de otras cosas porque es muy rico este versículo, como todos los de la palabra de Dios. Entonces Apocalipsis 6, versículo 1 y versículo 2 nos habla del primer sello y lo podemos relacionar con el escenario
Mateo capítulo 24, versículo 5. Primer sello, Apocalipsis 6, 1, 2 con Mateo 24, 5. Dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mire qué tremendo. Que muchos engañan a muchos. No dice que muchos van a engañar a pocos, sino que muchos van a venir en su nombre. Aquí está hablando el Señor Jesús. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Tenemos que entender que en la palabra del Señor encontramos pseudocristos, ¿verdad? Y esos pseudocristos, y encontramos anticristos. ¿Cuál es la diferencia? Que los pseudocristos son los falsos cristos y los anticristos son aquellos que se levantan en contra de Cristo. Entonces los pseudocristos, ¿verdad? Los falsos cristos son aquellos, voy a llamarle así, que están preparando el camino para el anticristo. Por eso dice la Biblia que muchos, no pocos, muchos van a venir en su nombre diciendo yo soy el Cristo. Y hemos tenido a través de la historia algunos hombres, ¿verdad?, que se han denominado que son Cristo, que son Jesús, que son el Hijo de Dios. Al rato le voy a mencionar uno de ellos, muy connotado, muy renombrado, muy famoso, se hizo muy famoso, ¿verdad? Y el problema es que cuando este hombre, que más adelante le voy a decir su nombre, este hombre se declaró como Dios mismo, como Jesús el Cristo, como el Mesías, hermanos, le empezaron a hacer entrevistas en televisión en Estados Unidos, en la radio, en los periódicos, en la televisión, y la misma gente le dio la fama a este hombre, ¿verdad?, que se hizo pasar por el Salvador, por el Mesías. Muy bien, entonces ya tenemos el sello 1, anote usted por favor, sello 1, tiene que ver con Apocalipsis 6, 1, 2 y con Mateo 24, 5. Muy bien, entramos, ¿verdad?, al sello 2. Sello 2 tiene que ver con Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Vamos a ver Apocalipsis 6, es el sello 2. Tiene que ver con el segundo caballo, con el segundo sello. No se confunda. Primer sello, primer caballo, ¿verdad? Segundo sello tiene que ver con este segundo caballo. Dice, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo, ya no blanco, otro caballo rojo, y el que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. La característica de este caballo, yo le decía la vez pasada, cuando hablamos del color rojo, estamos hablando de un sistema comunista. Y yo le decía que un sistema comunista muy fuerte se originó en Rusia y en la China continental. En nuestro continente, ¿verdad?, en América, pues usted sabe, ¿verdad?, que Cuba entró en la doctrina comunista. ¿Y por qué dice la palabra de Dios que se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros? Porque en Cuba, mi amado hermano, en las manzanas, como llamamos aquí, en las colonias, ¿verdad?, siempre había un espía comunista. Y ese espía que le servía al gobierno de Fidel Castro, ¿verdad?, todo aquel vecino que tenía o conocido que sabía que estaba en contra del sistema, iba y lo acusaba con el gobierno. Y esa familia o esa persona, ¿verdad?, lo mataban. Entonces, cubanos matando a cubanos. Por eso dice la palabra que se mataban unos a otros. Hace muchos años, bueno, no muchos, ¿verdad?, cuando yo era joven, ¿verdad?, y tenía entre 17 y 18 años, yo trabajaba con mi padre en el muelle, yo recuerdo que como mecánico. Y en ese tiempo no estaba tan restringido el paso hacia el muelle, entraba cualquier barco, cualquier persona podía entrar. Y me llamó mucho la atención que trabajando con mi padre en el muelle, entró un barco cubano.
Entró al muelle porque tenía echado a perder el motor, ¿verdad? Y entró a que sea reparado. Y me hice de amistad, me hice de amigo con 2, 3 tripulantes cubanos, pero uno de ellos me comentaba la forma tan dramática de cómo vivían en Cuba y la escasez que tenían de alimentos, de ropa, de muchas cosas. Pero me llamó la atención que él me dijo, porque estaba yo platicando con él acerca de cómo era la política en Cuba, ¿verdad? Y se quedó callado y ya no me dijo más. Entonces al rato siguió la plática con él y me dijo, mira, lo que pasa es que en todos los barcos cubanos que salen a la pesca viene un espía ruso y son los que oyen todo lo que platicamos, ¿verdad? Para ver si no estamos en contra del régimen. Pero le voy a contar otra anécdota porque tenemos tiempo. Escuchaba yo al apóstol Raúl Martínez que en una ocasión que él estaba pastoreando en Cuba, ¿verdad? Porque él de ahí salió para Dallas, Texas. Estaba pastoreando en Cuba y dice que la iglesia estaba llena y habían enviado por el gobierno cubano 1, 2, 3 espías para escuchar qué estaba predicando, a ver si no predicaba en contra del sistema. Entonces él citó un salmo muy precioso que dice, y los dientes de los perversos quebrantaste. Dice que 3 hombres allá en el fondo de la iglesia empezaron a pegar de gritos agarrándose la boca, y él no sabía qué pasaba, sino que estos espías cubanos que fueron, ¿verdad? El Señor trató con ellos y les cayó un dolor de muelas, hermano, espantoso, ¿verdad? Entonces, volvemos al caballo rojo. Está en Apocalipsis capítulo, ¿verdad? 6, versículos 3 y 4. Y esto lo asociamos con Mateo capítulo 24, versículo 6. Dice, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Mi hermano, hay situaciones que la cristiandad no entiende. Hay situaciones que la Iglesia Universal no entiende. Y oigo que algunos hermanos hacen marcha por la paz del mundo, hacen marcha por la paz en Medio Oriente, hacen marchas por la paz de determinado lugar, que cadenas de oración, que ayunos para la paz. No va a haber paz. Lo que Dios ha predeterminado en su soberana voluntad va a suceder. Y aquí dice, y habréis de oír de guerras. No dice que las guerras ya están. Dice que vamos a oír. Y este tiempo, mi amado hermano, hemos oído tantos rumores de guerra en Medio Oriente, que Estados Unidos contra Norcorea, que Estados Unidos contra Rusia, que la guerra fría, que la guerra diplomática. Y por eso dice la palabra del Señor, y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no te asustes, no te alarmes, no te desesperes, no te estreses. Dice, porque es necesario que todo esto suceda. Dios determinó desde la eternidad, Dios predeterminó desde el Olam que esto tenía que suceder. Entonces, aunque se mueran de hambre haciendo ayuno y aunque hagan todas las marchas por la paz, esto va a suceder. Porque, vuelvo a repetir, está en la Escritura y todo lo que está en la Escritura se cumple o se va a cumplir. Porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. No es el fin. Más adelante le voy a decir cuál es el fin y cuál no es el fin. Muy bien. Entonces, estamos viendo, mi amado hermano, ¿verdad? Este es el versículo 6. Es el sello. ¿Qué sello es? ¿Verdad? Allá en su casa. Sello 2. Vámonos al sello 3. Y esto es vemos Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Sello 3. Apocalipsis 6, 5 y 6. Dice, cuando abrió el tercer sello, ya vamos por el tercer sello. No vamos a ver los otros 3 sellos, porque son 7. Son 7 sellos, 7 trompetas, 7 ángeles, 7 truenos, ¿verdad? Pero 7 copas. Estamos hablando de los sellos, de los 4 primeros sellos.
Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y aquí un caballo negro. Y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Versículo 6. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Este tercer sello de Apocalipsis, capítulo 6, ¿verdad? Versículo 6, perdón, tiene que ver con Mateo 24:7. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Mire qué tremendo. Se va a levantar, que Dios lo ha determinado, nación contra nación, pero en griego dice etnia contra etnia y reino contra reino. Cuando está hablando de un choque de reinos, mi amado hermano, no solamente está hablando de un reino físico, no está hablando de un reino como Inglaterra y España, que tienen reyes, no está hablando solamente de eso. Cuando habla de va a levantar reino contra reino, está hablando de una guerra espiritual también. Quiere decir que el reino de las tinieblas se va a levantar en contra del reino de la luz y va a ser un choque, va a ser una batalla antes de que Cristo venga. Pastor, ya lo hay, sí, ya lo hay, pero no ha llegado. Yo le dije la vez pasada que los 4 jinetes ya están cabalgando desde 1914, pero no han llegado a su plenitud. Ni el caballo blanco, ni el caballo rojo, ni el caballo negro, ni el caballo amarillo. Muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Este sello, ¿verdad? Que estamos viendo, de Mateo 24:7, ¿verdad? Dice que va a afectar a la tierra con hambres y enfermedades. ¿Nos falta algún sello? Sí, ¿verdad? El sello 4. Vamos a ver Apocalipsis 6, 7 y 8. Sello número 4. Apocalipsis capítulo 6, versículo 7 y versículo 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se le dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras. Este cuarto sello, ¿verdad?, tiene que ver con Mateo capítulo 24, versículo 7. Mateo capítulo 24, versículo 7. Dice, porque se levantará nación contra nación y el reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. ¿Qué escenarios afecta el cuarto sello con Mateo 24, 7? ¿Qué escenario? Afecta el escenario tierra y afecta el escenario familia. ¿Por qué el escenario tierra? Porque quien padece los terremotos es la tierra, ¿verdad? Todavía, hermanos, estamos empezando con los terremotos. No vaya, pastor, usted está profetizando calamidades. No, mi amado hermano, lo dice la Biblia. Se lo voy a volver a leer y preste mucha atención. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares. Otra versión dice, y en diferentes países habrá hambre y terremotos. Y dígame usted, hace 2, 3 semanas, no recuerdo muy bien, tuvimos en una semana una cantidad impresionante de terremotos en casi todo el mundo.
Otra señal. ¿Cómo está la gente ahorita a nivel mundial? Pasando hambres. Bendito Dios que seguramente usted como yo nos lo estamos pasando. Dios es fiel. Yo estoy seguro que usted donde me ve, hermano, Dios ha sido fiel con usted. Dios le ha puesto el alimento hoy en su mesa. Dios le ha suplido. Dios no le ha dejado sin comer, ¿verdad? Dios es bueno, ¿verdad? Entonces nosotros, bendito el Señor, mire esa imagen tan tremenda, ¿verdad? Usted y yo ahorita a veces hasta nos damos gusto, ¿verdad? Vamos a comprar una pizza, vamos a comprar castacancito, chicharroncito, un mondonguito. Nos damos, bendito el Señor, hasta ahorita. Podemos disfrutar las bendiciones que Dios nos da, pero no todos están así. Mire cómo está esta pobre gente, ¿verdad? Seguramente, no sé, hermano, pero seguramente alguien en esta semana, en el tiempo que usted ha estado en cuarentena, alguien ha llegado, ¿verdad? Y le ha tocado la puerta de su casa. Óigame, mire, por favor, ayúdeme, no tengo dinero, mis hijos tienen hambre, perdí mi trabajo. Al menos aquí en la puerta de la casa, yo creo que somos clientes frecuentes. Porque siempre viene gente y bendigo al Señor, hermano, que venga gente. Viene, mire, perdone, pues me da pena venir, ¿verdad? Y pedir de comer, pero no tengo ni para comprar unos huevos. Mis hijos tienen hambre, no tengo trabajo, de esto. Y siempre se van con una bendición económica y siempre Dios puede darle un kilito de frijol, un kilo de arroz. Después le pedimos a los hermanos, ¿verdad? Así que en cierta forma usted también está haciendo bendición para ellos. Entonces este escenario, el cuarto sello, el cuarto caballo, va a afectar a la tierra con los terremotos y está afectando a las familias con el hambre, ¿verdad? Son 4 escenarios que vimos, 4 sellos y 4 caballos. Muy bien. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo es que Satanás está trabajando? Y seguramente, no sé si usted sea en su casa, ¿verdad? Pero yo quiero hablar del grueso de la Iglesia Universal. Yo quiero hablar de la cristiandad, cómo la estoy mirando. No he salido, aquí estoy en la casa, pero ¿cuál es mi referente? Aunque no es algo confiable 100%, pero sí también es un referente, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla tu muro también. Entonces yo puedo mirar cómo parte del cristianismo, de acuerdo a lo que pone en su face, es como está su corazón. Hermano, créame, yo esperaba que el grueso de los cristianos ponga versículos bíblicos, ponga palabras de esperanza, palabras de fe, palabras de confianza, palabras de ánimo. No. Se ponen a compartir de modas, de zapatos, de comida, de sopa, de 20,000 cosas, pero no de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que ha hecho Satanás? Que yo lo reprenda. Que ha encontrado un arma aparentemente inofensiva, un arma que está usando en contra de la Iglesia Universal, que es el entretenimiento. Y desgraciadamente muchas familias se van por el entretenimiento. Pastor, ¿es malo? No, porque la Biblia dice en Eclesiastés que hay tiempo para todo, hay tiempo para amar, hay tiempo para odiar, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para arrancar, hay tiempo para construir, hay tiempo para destruir, pero nuestro tiempo como hijos de Dios tiene que ser en una mayor cantidad, en un mayor porcentaje, para buscar la presencia, para buscar la revelación, para buscar el consuelo, para buscar tantas cosas que Dios tiene para nosotros. Pero Satanás viene a cambiar el conocimiento por el entretenimiento. Yo quisiera hacerle una pregunta, hermano. Allá, usted contéstela a usted misma, que su esposo, su esposa, sus hijos le contesten. ¿Cuánto ha crecido usted en estos casi 40 días? ¿Qué nivel de espiritualidad tiene hasta ahorita? ¿Ha avanzado? ¿Ha crecido? ¿Conoce más de la palabra?
se mete más en oración con el Señor, está más enamorado de Dios. Hoy, analice cómo está su vida espiritual. Entonces Satanás ha venido a cambiar del cristianismo, la cristiandad, el conocimiento por el entretenimiento. Y la Biblia dice, Dios alertando, mire cómo dice la palabra del Señor en Oseas capítulo 4, Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, 6. Vamos a ver. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Algo que viene a destruir al pueblo de Dios es la ignorancia de la palabra de Dios. Satanás quiere un pueblo ignorante de la palabra, que no conozca las promesas, que no conozca los principios, que no conozca todo aquello que Dios tiene en su bendita palabra para nosotros. Y dice el Señor, hace 4000 años, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pero miren lo que sigue. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me voy a olvidar de tus hijos. Pues la Biblia dice, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, que somos reyes y sacerdotes en una operación sobrenatural del Señor Jesucristo a través de su sacrificio perfecto. Nos hizo reyes y sacerdotes. Pero cuando nosotros desechamos el conocimiento, cuando nosotros no buscamos la revelación, no buscamos la palabra, no buscamos, ¿verdad?, a través de la palabra, conocer más a nuestro Dios, dice el Señor, somos destruidos. Y como nos olvidamos del conocimiento, nos olvidamos de buscarlo, Él nos rechaza. No somos sus sacerdotes y se olvida de nuestros hijos. No hay nada más tremendo. ¿De qué sirve, mi amado hermano, que se pase día y noche orando por sus hijos? Señor, por favor, te encomiendo a mis hijos, bendícelos, guárdalos, cuídalos, súplelos, dale un futuro glorioso, Señor. ¿De qué sirve si no estás buscando al Señor? Si no estás buscando la revelación, el conocimiento, no buscas el crecimiento de tu vida espiritual a través de la palabra. ¿De qué sirve? Dios te hace a un lado como sacerdote y se olvida de tu genética. Por esto, veamos otro versículo que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Por eso va cautivo mi pueblo, por falta de conocimiento. Fíjese, toda aquella persona, más bien, todo aquel cristiano que no se mete a buscar la revelación de Dios, que no se mete a escudriñar la Escritura, que se pasa el día viendo televisión, se pasa el día jugando lotería, se pasa el día jugando no sé qué tantas cosas, pero no busca al Señor, es un esclavo, dice la Biblia. Por eso va cautivo mi pueblo, por falta de conocimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Un cristiano, un hijo de Dios, que no se nutre con la palabra de Dios, que no se alimenta, porque el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo aquel cristiano que no se alimenta con la bendita palabra de Dios puede estar gordo, puede pesar 160 kilos, pero está seco. Está gordo físicamente, pero espiritualmente está muerto de hambre, dice la Biblia. Y está muriéndose de sed por falta de conocimiento de la bendita palabra de Dios. Pero dice el Señor,
Mi pueblo está cautivo, va cautivo. Usted no se imagina, mi amado hermano, dentro de la cristiandad, qué cantidad de cristianos están cautivos en su mente, están cautivos en su espíritu, están cautivos en su alma, por pecados que cometieron anteriormente. Cometieron pecados y no tuvieron el conocimiento, no encontraron, porque Satanás les cegó el entendimiento con un velo, no encontraron la revelación del Dios que perdona. Y son cristianos que, como no fueron ministrados por el Señor o por su pastor de los pecados que cometieron anteriormente, están cautivos en su alma y se sienten sucios y se sienten indignos y no se sienten, ¿verdad?, con la libertad de presentarse delante del Señor porque están cautivos. Mire qué tremendo. Pero cuando conoce la persona al Dios bendito, ¿verdad?, del perdón, mire lo que dice la palabra de Dios. No tengo muy clara la cita. En Mateo capítulo 24, versículo 5. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy de Cristo y engañarán a muchos. Yo le decía hace un momento, mi amado hermano, que muchos engañan a muchos. Y un hombre que se levantó, ¿verdad?, llamándose el Mesías, fue José Luis de Miranda. Es un hombre que fue muy renombrado a nivel mundial porque el diablo también hace promoción. El diablo también levanta. Nada más que el costo, nada más que el precio que uno tiene que pagar es muy alto. Muy bien. Vamos a ver, déjame ver. Mateo capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, ¿verdad? Es parte de los procesos que esta tierra tiene que vivir. Ahora, todo lo que está pasando, absolutamente todo lo que está pasando, y todo lo que vamos a pasar, afecta uno de los 7 reinos, cualquiera. Si usted me dice un acontecimiento que ha sucedido, un acontecimiento que estamos pasando, un acontecimiento que va a pasar, cae cabal en alguno de los 7 reinos. Usted me dice, de los 7 escenarios, perdón. Usted me dice hambre, familia, tierra. Terremotos, tierra. Yo soy, que dijo que van a venir diciendo yo soy el Cristo, iglesia, creyente, ¿verdad? Todo es afectado. Todo lo que pase en esta tierra, vuelvo a repetir, viene a afectar uno de los 7 escenarios. Muy bien. Ahora, vamos a ver Isaías capítulo 3, versículo 14. Déjenme ver. Isaías 7:14, perdón. Isaías 7:14. Mire, lo que estamos viviendo es una señal. Esta pandemia, mi amado hermano, no es porque alguien inventó un virus, no es porque el diablo está trabajando, no, esto es una señal. Todo lo que estamos pasando está dentro del propósito de Dios y está usando un proceso para llegar a su propósito. Yo le decía la vez pasada que hombres estuvieron en el propósito de Dios sin saberlo. Ellos creían que estaban haciendo lo que ellos pensaban que su mente le estaba dictando,
pero estaban haciendo la voluntad de Dios. Yo le puse el ejemplo de Judas. Judas, ¿verdad? Aunque estaba predeterminado, Judas viene a caer en la categoría de los insalvables. Algún día le voy a hablar de los imperdibles, de los insalvables y de los optativos. De los insalvables, uno de ellos fue Judas, porque ya en los salmos ya está escrito su genealogía, que le iba a pasar, pero Judas, ¿verdad?, fue movido a ir con los sacerdotes para entregar al Señor Jesús. Los sacerdotes no lo fueron a ver para decirle, entréganoslo. Él solito fue a hablar con ellos para decirle que se lo iba a entregar. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Él no lo sabía, pero estaba haciendo la voluntad de Dios con un propósito. Ahora, yo le hablaba acerca de las señales y Dios se mueve en medio de las señales. Dios manda señales. Algunas señales de Dios son un poco raras, hermano, y no las entendemos en nuestro pensamiento, en nuestra mentalidad. No lo entendemos. Porque el Señor dice, mis caminos no son como tus caminos, ni mis pensamientos son como tus pensamientos. Así como son los cielos de alto, así son mis pensamientos. Mire esta señal. Le voy a hablar de 2 o 3 señales. Mire esta señal. Toma un poquito de agua. Permítame un momentito. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Cómo es que una virgen iba a concebir e iba a seguir siendo virgen? Pero mire qué tremendo, mi amado hermano, que esta señal no la conoció Israel. No la entendió Israel. Tenía un velo en los ojos el pueblo de Dios y no lo entendió. Los rabinos, los estudiosos de la ley, los estudiosos de la escritura, no lo entendieron. Los fariseos menos lo entendieron. Los saduceos menos lo entendieron. Los celotes tampoco lo entendieron. Porque era una señal que no se podía entender humanamente y ellos querían entender las cosas de Dios humanamente y humanamente no se puede. El mismo Señor Jesús le dice, ¿verdad?, a su pueblo cuando Él vino, si no entienden las cosas terrenales, ¿qué si yo le hablara de las cosas celestiales? Imagínense. Miren, entonces dice la Biblia en este versículo que leímos que una virgen iba a concebir, ¿verdad?, e iba a dar a luz un niño y le iban a poner su nombre, Emmanuel. Pero hubo uno que sí tuvo la revelación del Espíritu Santo para esperar el nacimiento del Mesías. Hubo un hombre que esperaba conocer al Redentor de Israel y al Salvador del mundo, y no fue un fariseo, no fue un saduceo, no fue un rabino, no fue un doctor en la ley, no. Vamos a ver el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 22 al versículo 32. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. O sea, traen a Jesús. Tenemos que entender que cuando nace el Señor Jesús, nace bajo la ley. Y en la ley había establecido que todo varón que abriese matriz tenía que ser traído y ser presentado. Y como ofrenda, 2 tórtolas. Dice, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo
se le había revelado que lo vería, que no vería la muerte, que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos, abrazó a ese bebé, al Señor Jesús bebé, lo abrazó, dice la Biblia, y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, permite que tu siervo se muera, ya puedo morir tranquilo, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Versículos 31 y 32. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre, Simeón, que dice en la Biblia que era justo, que era piadoso, tuvo una revelación que no tuvieron los rabinos, que no tuvieron los fariseos, que no tuvieron los saduceos, que los estudiosos de la ley, que aún el mismo Nicodemo, ¿verdad?, siendo joven, tuvo esa revelación. Simeón, a través de la unción, la revelación del Espíritu Santo, dice la Biblia que le fue revelado que no se iba a morir hasta que sus ojos miraran al Salvador del mundo y a la gloria de Israel. Y él está en el templo, el Espíritu Santo le dice: Simeón, ve al templo porque hoy vas a conocer a la gloria de Israel. Y va Simeón al templo, cuando entra María, cuando entra José, con el niño Jesús, y cuando él lo ve, él supo que ese niño era la gloria de Israel. Y dice la Biblia que vino y lo tomó, lo abrazó, ¿verdad? Y dijo: ahora, Señor, ya me puedo morir, porque mis ojos han contemplado tu promesa. Lo que me prometiste a través de tu Espíritu Santo, que iba a ver la gloria de Israel, aquí lo tengo, ya me puedo morir en paz. De Simeón tuvo la revelación de una señal de Dios sobrenatural. Veamos otra señal. Vamos a ver el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo del 1 al versículo 5. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Mire qué señal. Mire qué señal le revela el Señor a través del Espíritu Santo a Isaías. Mire, este capítulo con estos 5 versículos vuelve locos a los judíos. Han hablado en algunas ocasiones, en algunos foros, a los judíos, y les han leído esto. Y le han dicho: ¿de quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando? ¿Qué persona, qué personaje está hablando Isaías aquí? ¿Y sabe qué dicen? No lo sé, no lo sabemos. Porque es algo que los confronta a ellos, ¿verdad?
con su Mesías que todavía están esperando. Es algo que los confronta una verdad, una realidad que no está escrita en el Nuevo Testamento, sí no está escrita en el Antiguo Testamento. Y esta señal los vuelve locos a ellos. No pueden entender la revelación de la señal. Vamos a ver Zacarías capítulo 9, versículo 9. Otra señal. Regocíjate, regocíjate, alégrate, gózate sobrenaturalmente. Dice la palabra de Dios, sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo, y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Mire qué señal, hermano. Mire qué señal. Había una profecía en Zacarías que se cumple. No lo vamos a ver porque ya lo leímos. Se cumple este versículo en Juan capítulo 12, versículo 15. He aquí tu rey viene. Los rabinos abrían la ley y hablaban de un Mesías. Los israelitas se iban a la sinagoga y abrían los libros antiguos testamentarios y veían de la venida de un rey. Pero un rey, normalmente, hermano, viene montado en un caballo blanco. Así va a venir la segunda vez. Apocalipsis capítulo 19. Así va a venir la segunda vez. Pero la primera vez vino montado en un pollino. Vino montado un hijo de asna, humilde. No vino con ejércitos, no vino con helicópteros, no vino en una limusina, no. Vino conforme estaba escrito, montado en un pollino hijo de asna. Mire qué tremendo. Ese pollino, dice la Biblia, que nadie lo había montado. Mire, normalmente cuando se trae un pollino o un potro, un caballo, y uno lo quiere montar, ¿qué hace el animalito? Empieza a brincar, empieza a pegar de patadas. No le gusta porque nadie lo ha montado. Ese pollino nadie lo había estrenado. Pero miren lo impresionante, que cuando el Señor Jesús pone su manto sobre el pollino quedó quieto. El manto apostólico viene a tener obediencia y quietud a aquellos que se someten debajo de él. Pero mire qué señal tan tremenda. Un rey viniendo montado sobre un pollino. Vamos a ver Lucas capítulo 2, versículo 8 al versículo 12. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Versículo 9 dice, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Imagínense el espectáculo. Imagínense que están en el campo los pastores. Esa noche llevaron a sus ovejas a pastar y están platicando, quizá tomando un cafecito, cuando de repente se ilumina todo a su alrededor, se ilumina todo donde estás con la gloria del Señor y se aparece un ángel. Ah, hermano, ¿qué habría hecho usted que le hubiera pasado eso? Se desmaya, ¿verdad? Y el ángel le dice, no se asusten, no se asusten.
Le traigo buenas noticias. En la ciudad de David van a ser un Salvador. Van a ser el Salvador de este mundo. Vayan a verlo, está en un pesebre. Y esto van a tener como señal. Van a encontrar a un niño envuelto en pañales, con cobertura, y acostado en un pesebre. Otra señal. Entonces Dios se mueve a través de señales. No solamente nos puso a nosotros el sol, las estrellas y la luna como señales, sino nos puso también, sino a través de la Escritura, nos muestra las señales. Todo esto que estamos pasando, mi amado hermano, no es para que nos angustiemos. Todo esto que está pasando, el mundo le llama desgracia. ¡Ay, qué desgracia! Para el mundo, para nosotros, tienen que ser señales. Y la Biblia dice que debemos alegrarnos y debemos levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está muy cerca. Muy bien. Ahora, yo estaba pensando, mi amado hermano, en dos mujeres, pero sus características. No vaya a pensar que el pastor José Luis, no. ¿Qué mujer piensas? Vamos a pensar en dos mujeres, una despechada y una enamorada. ¿Cuál piensa usted que actúa más locamente? ¿La despechada o la enamorada? Saque su conclusión allá en su casa. Platique con su esposa, dígale, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Mire, hermano, yo creo que la mujer que se puede portar más locamente es la despechada. Porque una mujer despechada arde por dentro, se consume su deseo de venganza. En cambio, la enamorada, pues sí busca agradar al amado. Así somos nosotros, hay veces. Hay veces es más fuerte el intenso deseo de ocuparnos de otras cosas que el deseo de enamorarnos de Dios cada día. Y le voy a decir una cosa, hermano. Este tiempo debe servir para santificarnos, para purificarnos, para enamorarnos más de Dios. Si usted hace un alto, como yo le decía, y no ha crecido en conocimiento, en amor, en enamoramiento a Dios, solamente ha perdido usted su tiempo. Solamente usted ha estado metido sufriendo entre cuatro paredes y engordando. Pero si usted, mi amado hermano, ama más a Dios hoy, está usted enamorado más de Dios hoy, ha crecido más espiritualmente, ha crecido más en conocimiento, en revelación, en búsqueda, en intimidad, esto le está sirviendo. Si no, solamente va a salir usted con 15 kilos de más. Sí. Porque vuelvo a repetir, tristemente veo hermanos y hermanas que están compartiendo tonterías. Pero, Señor, esto es lo que están haciendo en su casa. En vez de poner citas bíblicas, en vez de poner, ¿verdad?, que Dios les habla, que Dios les dice. Muy bien, vamos a estar viendo otro versículo, que es Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿De dónde viene el caballo rojo? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios. Y el homicidio no solamente es matar físicamente. Cuando mira usted que su hermano llega a la iglesia con un carro último modelo, ¿verdad? Dice, bandido, ¿cómo es que tiene eso? Usted está cometiendo homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís.
Versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. ¿Cuántos de ustedes, mis amados hermanos, le han pedido a Dios: Señor, auméntame el sueldo para que yo dé más ofrenda? ¿Lo ha hecho? No. Señor, auméntame el sueldo para que yo bendiga más a mis pastores con un poco más de diezmo. O sea, uno ni diezman. Esta contingencia, algunos, ¿verdad?, la aprovecharon para que ni un peso. Pero caí Dios con ellos. Entonces, Santiago está comparando las guerras del mundo con las guerras que hay entre nosotros. Porque dice, ¿de dónde nacen las guerras? ¿De dónde viene el caballo rojo? No de vuestras pasiones. Pedís y no recibís. Porque yo analizaba y yo pensando en algunos hermanos, para la redundancia, ¿por qué no reciben? ¿Por qué piden y piden y están, verdad, como aquel juego, piden pan y no le dan, piden queso y le dan hueso? Menos mal sea un hueso en la política, ¿verdad? Algunos le han dado su huesito ahí. Pero mire, ¿por qué no reciben? Aquí está la respuesta. Juan capítulo 9, versículo 34. Dice, respondieron ellos y le dijeron, pero creo que está mal, está así. Juan 9, versículo 31, a veces 31. Mire qué dice. Mire qué dice, hermano. Perdóneme si usted cae en esto, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, este oye. Entonces hay cristianos que están pidiendo, que ayunan, que oran, que hacen velas de oración. Señor, bendíceme, Señor, prospérame. No le va a llegar un peso más. Porque antes de pedir, tiene que mirar cómo está su interior. En ocasiones tenemos que ser, mi amado hermano, como los seres vivientes que aparecen en Apocalipsis capítulo 4, cuando habla Juan de la adoración celestial. Y dice Juan que vio unos seres vivientes con ojos por fuera, pero con ojos por dentro. Entonces en ocasiones tenemos que ser, mi amado hermano, como los seres vivientes de Apocalipsis. No solamente verlo de afuera. Porque si empezamos a ver solo los de afuera, hermanos, somos especialistas en ser fariseos. Nos encanta juzgar a este. Pero porque tenemos los ojos por dentro cerrados. Tenemos que decir, Señor, ábrenos los ojos por dentro, para que antes que le pidas a Dios, te pongas en paz con Él. Porque la Biblia dice que Dios no oye. O sea que tu oración, tu velada de oración, tu ayuno, no llega al techo. Señor, puedes estar pegando de gritos, ¿verdad? Dios no te oye, ¿sabes? Es un bandido, pecado. No oye. Pero si le dice la Biblia que aquellos que le tememos a Dios y hacemos su voluntad, a esto nos oye. ¿Cometiste pecado, hermano? Arrepiéntete. Tan sencillo que es. Vence tu soberbia, vence tu yo, mata a aquel hombre viejo y ven al Señor y dice, Señor, perdóname, te ruego que me perdone, ten misericordia. ¿Por qué David fue prosperado? David fue un bandido. Asaltaba, mataba, adulteraba, hizo barbaridad y media. Y la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. La Biblia lo llama el dulce cantor de Israel. David tenía una carga de herencia, hermano, impresionante. Ruth, la moabita, había sido su abuela, ¿verdad? Tamar también fue
Formó parte de su genealogía, Tamar, ¿verdad? O sea, tremendo. Por eso él nació así, pispireto, coquetón. Le encantaban las mujeres. Pero él tenía una particularidad, que se arrepentía. Pero se arrepentía. No como hacen algunos cristianos. Pastor, me arrepiento. Sí, me arrepiento. Sí. No, eso no está arrepentido. Arrepentimiento tiene que ver con lágrimas. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud en tu vida. No te puedes arrepentir y seguir siendo igual o peor. Estás arrepentido, no vas a la iglesia. Estás arrepentido, no sirves a Dios. Estás arrepentido. No es cierto, estás jugando. Entonces, mi amado hermano, te estoy dando la solución para que recibas. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Porque si no, dejas ese pecado que tienes. Tú sabes de qué estoy hablando. Tú conoces tu interior. Tú conoces tu pecado. Satanás, que el Señor lo reprenda, dice Efesios 6:12, que debemos tomar el escudo de la fe con el que podamos defendernos de los dardos de fuego del maligno. Satanás está lanzando dardos. Y desgraciadamente a muchos les da. Y caen en pecado. Por eso es que no reciben. Todos los escenarios, antes de que Cristo venga, antes que la iglesia sea arrebatada, los 7 escenarios, de alguna manera van a ser influenciados o van a tener que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Quiero terminar, ¿verdad?, con un versículo del libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 23. Dice, lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente lo has hecho, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. ¿Cuántas cosas le has prometido a Dios en este tiempo que estás encerrado? ¿Cuántas cosas le has dicho al Señor en intimidad si es que lo has hecho? O te acuestas a dormir y ni siquiera te acuerdas de Dios. Te levantas pensando en los huevos con chorizo, te levantas pensando en los huevos estrellados, en el cafecito, en el pan, te levantas pensando que vas a almorzar, si pescado frito, si una chuleta. ¿Y tu pensamiento hacia Dios, dónde está? ¿Cuántas veces has hablado, mi amado hermano? ¿Cuántas veces has abierto tu boca para comprometerte con el Señor y no has cumplido? Por eso dice el Señor, lo que salga de tus labios, cuídate de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Muchos, desgraciadamente muchos, se han comprometido con el Señor. Sí, pastor, no se preocupe, yo vengo a trabajar, yo aquí voy a estar temprano. No, mire, mi llamado, el llamado que Dios me ha hecho, lo voy a cumplir porque amo a Dios, porque estoy comprometido, porque taca, y a la hora es la hora. Pastor, no voy a poder ir porque, fíjese que llegaron los 7 enanitos a mi casa, fíjese que llegó el Memín Pingüín, fíjese que llegó la Frosina, fíjese que... y no voy a poder ir. Yo lo he dicho, y te lo digo mirándote, cuando tú pones algo o a alguien antes que a Dios, está muerto. Yo una vez lo prediqué y lo digo mirándote. Dios no puede ser segundo, jamás. Dios no puede ser segundo. Si tú has prometido algo, si tú has abierto tu boca y le has dicho al Señor, Señor, yo te voy a servir, hazlo. Que las circunstancias, que el pecado,
que los procesos no te lleven a no cumplir lo que le has hecho al Señor. Voluntariamente. Porque el llamado que Dios te hizo, no había un ángel o un arcángel con la espada punzándote la espalda. Tú solito hiciste voto al Señor. Hace 38 años, yo te lo he comentado, te lo he platicado y te lo vuelvo a repetir. Hace 38 años yo le dije a mi Señor, Señor, o por vida o por muerte, yo te voy a servir. Y puede llegar cualquier persona a mi casa de visita, cualquiera. Para mí, mi Señor es lo primero. Porque la Biblia dice que aquel que toma el arado y mira para atrás no es digno. Y Dios es digno de suprema alabanza. Este tema va a continuar, porque vamos a seguir hablando de los caballos, ¿verdad? Apocalipsis es extenso, profundo. Para sacar un tema, mi amado hermano, hay que estudiar mucho de historia, hay que estudiar de naciones, hay que estudiar de tratados de paz, hay que estudiar de armisticios, bueno, una serie de cosas. Pero bendigo al Señor que nos da la revelación para entender, comprender y transmitir su bendita palabra. Allá en tu lugar, acompáñame a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido. Padre, yo abro mi boca en esta noche para decir que eres bueno. Que este día hemos disfrutado tu misericordia. Hemos disfrutado de tus bondades. Hemos disfrutado de tu abundancia. Hemos disfrutado de tu paz. Hemos disfrutado los alimentos que en tu gracia y en tu amor pusiste en nuestra mesa. Yo te ruego, te suplico, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que sigas bendiciendo cada hogar de tus hijos, cada hogar de casa de adoración y cada hogar que nos mira, que está conectado con nosotros, sea bendecido. Que puedan conocer al Dios de la gracia, que puedan conocer al Dios del perdón, que puedan conocer al Dios de la misericordia, que puedan conocer al Dios que sana, que puedan conocer al Dios de propósitos. Abre nuestro entendimiento para que cada día podamos entender más las señales que tú estás dejando antes del arrebatamiento. En esta noche, Señor, yo puedo decir, como dice tu palabra de Dios en Apocalipsis, cuando se unen dos voces, la novia y el Espíritu dicen, ven, ven Señor Jesús. Te anhelamos, te deseamos. Ven, Señor Jesús, ven. Recibe la bendición del Padre, mi amado hermano. Recibe la bendición del Hijo y recibe la bendición del Espíritu Santo. Buenas noches. Dios me los bendiga. Amén y amén.